Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la leyenda del hechicero. Este va a ser el capítulo 37. El despacho de Arcturus era tan frío como caluroso el descipio. No disponía de chimenea y en una de las paredes había una tronera que no tenía cristal. El mobiliario era muy escaso, aunque también era cierto que Arcturus, lo mismo que Fletcher, había llegado apenas unas cuantas semanas atrás. Por difícil que resultara de creer, pues Fletcher tenía la sensación de llevar ya años allí. Los minutos fueron pasando y Fletcher empezó a aburrirse. Ignatius dormía enroscado en su cuello, pues tras todo el ajetreo, ahora estaba exhausto. Sin dejar de prestar atención por si escuchaba pasos, Fletcher rodeó el amplio escritorio de madera de roble. Parecía ser el único mueble de la estancia aparte de aquellos dos sillones y un cojín para Sacarissa en un rincón. Vio varios papeles desordenados sobre la mesa, pero uno en particular le llamó la atención. Era una lista de nombres y todos empezaban por Fletcher. Confuso, la levantó para ver qué había debajo y para su horror encontró otra lista de nombres, todos los cuales terminaban en Wolf. No era una buena noticia. Si Arcturus seguía investigando, tal vez acabara por descubrir el crimen que Fletcher había cometido. Peor aún, podía dejar un rastro que después utilizara Caspar para llegar hasta él. Se estrujó el cerebro intentando recordar si había mencionado el nombre de Pelt. Oyó el sonido de unos pasos en el corredor y volvió de inmediato a la parte superior del escritorio. Instantes después entró Arcturus con Sacarissa que brincaba tras él. Por sus movimientos Fletcher se dio cuenta de que Arcturus estaba agitado, aunque su rostro no dejaba traslucir nada. Se sentó a su mesa y apartó los papeles sin dar a entender en ningún momento que tuvieran que ver con Fletcher. Luego levantó la mirada y unió los dedos de ambas manos. ¿Sabes por qué te ha apadrinado Fletcher?, preguntó. ¿Es porque yo ya tengo un demonio y así no tiene que capturarme uno?, aventuró Fletcher. No, eso no me hubiera importado hacerlo. Sacarissa es muy hábil cazando en el éter, aunque el leñoso demostró ser un tipo bastante astuto. ¿No es cierto, Sacha?, dijo Arcturus acariciándole la cabeza. Prueba otra vez, le ordenó a Fletcher. A ver, porque mi demonio salamandra es muy poco común, vaciló Fletcher. Eso fue un valor añadido, pero no el motivo principal, dijo. ¿Por mi valentía ante una muerte segura?, bromeó Fletcher. No es eso, respondió Arcturus chasqueando la lengua. Algunos dirían que ahí tomaste la decisión equivocada. Un oficial debe aprender a sacrificar a un buen soldado para que sobrevivan al resto de los hombres a su cargo. Del mismo modo, tú podrías haber entregado aquel dinero a cambio de tu vida, pero he de admitir que me impresionaste. Actuaste con frialdad en una situación tensa y asumiste un riesgo calculado. Un buen oficial debe conservar la calma y actuar con pragmatismo en la batalla, pero los hombres y las mujeres que alcanzan la gloria juegan al todo o nada. Tal vez puedas llegar a ser como ellos si juegas bien tus cartas, Fletcher. El muchacho sonrió al escuchar las palabras de Arcturus, pero el profesor adoptó de inmediato un tono más lúgubre. Hoy no has jugado bien tus cartas, Fletcher. Nada bien. Batirte en duelo con Tarkin podría haberte supuesto la expulsión inmediata. Lo siento mucho, señor, solo me estaba defendiendo. Si hubiera sabido cómo protegerme con un escudo, habría utilizado esa opción, murmuró Fletcher. Un escudo no te servirá de mucho ante un demonio, pero eso no viene al caso. Tienes que entender que los nobles harán todo lo que esté en su mano para librarse de ti. Mejor arriesgarse a sufrir una paliza que morder el anzuelo. Confía en mí, lo sé muy bien, dijo Arcturus en un tono de amargura. Por un momento dio la sensación de que iba a proseguir, pero se lo pensó mejor y sacudió la cabeza. Se puso en pie de repente y le indicó a Fletcher que se acercara. Necesitamos hechiceros, Fletcher, pero no es preciso que tengan el grado de magos de batalla. Un hechicero entre las tropas es igual de bueno que un hechicero en el comedor de oficiales, tal y como están las cosas. La práctica de entrenar a nobles y plebeyos juntos no goza de demasiada popularidad. Son muchos los que creen que deberían existir dos academias independientes. No les des motivos a Escipio para degradarte. Fletcher asintió forzadamente. No pudo evitar dirigir la mirada hacia los papeles del escritorio. Arcturus no hizo ademán alguno de esconderlos. El motivo por el que te apadriné, Fletcher, es que me recuerdas a mí mismo. Más exactamente porque sé quién eres, o lo que eres al menos. Giró los papeles para que Fletcher pudiera leerlos y los rozó con un dedo. Hay muy pocos Fletcher de tu edad registrados en Omnium, y ninguno de ellos lleva el apellido Wolf. No figuras en los censos oficiales que he podido consultar. ¿Me equivoco al afirmar que eres un huérfano no registrado? Fletcher asintió sin comprender. Arcturus se reclinó en su sillón y asintió también al ver que el chico confirmaba sus sospechas.
Fletcher, por su parte, siguió sentado, mirando al profesor mientras éste lo observaba con los ojos entornados. ¿Recuerdas la insinuación de Tarkin acerca de que soy un medio noble?, le preguntó Arcturus. Fletcher asintió y tras una larga pausa Arcturus prosiguió. Hace 10 años un joven noble se dirigía a la ciudad desde su casa, en los territorios del norte que lindan con las tierras de los elfos. Pasaba su primera noche en Bóreas, que como bien sabes no está muy lejos de las montañas Dientes de Ocho. Fletcher no supo si alegrarse o no por el hecho de que Arcturus hubiera mencionado las montañas Diente de Oso en lugar de Pelt. En aquel territorio había infinidad de aldeas, pero las noticias viajaban muy rápido. Arcturus no tardaría en sumar 2 más 2 y descubría que un joven fugitivo se había escapado de allí. Este joven había recibido un cánido de su padre, Lord Faversham, prosiguió Arcturus, pero no quería leer el manuscrito de invocación hasta que llegara a la escuela, de modo que los profesores pudieran supervisar la transferencia. Por tanto, dejó el manuscrito de invocación en las alforjas y se fue a dormir. Arcturus hizo una pausa que dedicó a acariciarle las orejas a Sacarisa. El demonio ronroneó de placer y le olisqueó las manos. Esa noche un mozo de cuadra decidió robarle al noble todo lo que llevara. El mozo no tenía nada. Era un huérfano que se había criado en un asilo para pobres y a quien luego habían vendido al dueño de las cuadras por 20 chelines. Aquel robo solamente era su último y desesperado intento por empezar una nueva vida, pero el destino le tenía trazado un plan muy distinto. Fletcher frunció el ceño. La historia le sonaba, pero no recordaba dónde ni cuándo la había escuchado antes. El muchacho sabía leer más o menos. Había aprendido solo con el deseo de descubrir más acerca del mundo y devoraba todo el libro que los viajeros dejaban olvidado en la taberna que poseía las cuadras. Así que cuando encontró el manuscrito y el cuero de invocación que lo acompañaba, los desenrolló y los leyó, más por curiosidad que por otra cosa. Por suerte para el chico aún tenía ciertos problemas con la lectura, de modo que fue pronunciando las palabras entre dientes. Nadie se sorprendió más que él al descubrir que acababa de invocar un cachorrillo de cánido, una criatura de pelo negro y ojos relucientes. Era lo más hermoso que había visto en su vida. Fletcher observó a Sacarisa y luego a Arcturus hasta que por fin cayó en la cuenta. Usted fue el primer plebeyo en poseer un demonio desde siempre. De no ser por usted, ninguno de nosotros estaría aquí. Su descubrimiento triplicó el número de magos de batalla. Arcturus asintió con gesto grave. Pero, un momento, añadió Fletcher, ¿qué tiene todo eso que ver conmigo, o con el hecho de que usted sea un medio noble? La historia que te he contado es la que ya conocías, con más o menos detalles, pero tiene una segunda parte que solo conoce la nobleza, y algún que otro elegido. Verás, pocos años después de que me descubrieran se celebró un importante encuentro entre las casas nobles, los generales de Omnium y el rey Harold. La guerra no había ido nada bien durante el primer año. Los brujos orcos se habían unido bajo la bandera del orco albino y superaban en número con creces a nuestros propios magos de batalla. Los nobles no soportaban la idea de arriesgar la vida de sus primogénitos y primogénitas, pues la muerte de cada heredero ponía en peligro el linaje. Se habían obligados a tener varios hijos, de manera que si el primero moría quedara otro con la capacidad de invocar, pero después del primogénito solo hay una posibilidad entre 3 de que el niño noble resulte ser un discípulo. Son muchas las familias nobles que tienen 3 o 4, de manera que si el primero muere el siguiente discípulo puede convertirse en el heredero. Por si eso fuera poco, a muchos jóvenes nobles se los obliga a casarse y a tener hijos, nada más licenciarse en la ciudadela, de manera que si mueren en la guerra al menos dejen un primogénito que pueda ocupar su lugar. Fletcher nunca había dedicado mucho tiempo a pensar en cuestiones de sucesión y linajes, pero por un momento se puso en el lugar de las familias nobles, conscientes de que bastaba una muerte para que todo su linaje desapareciera en una sola generación. Casi compadeció a Tarkin y a Isadora, con todas las presiones que implicaba su sangre noble. Casi. Lo creas o no, fue Obadiah Forsyth, el abuelo de Tarkin, el noble que encabezó el movimiento para incluir a los plebeyos en las filas de los magos de batalla. Utilizó su propio dinero para fundar la Gran Inquisición, que traía a niños desde todos los rincones del imperio para buscar en ellos rastros de mana. Obadiah Forsyth era el noble más poderoso y adinerado del momento, y sigue siéndolo hoy en día. Su hijo Zacarías se casó con la primogénita de otra gran casa, Josephine Queen South, con lo que las tierras colindantes de ambas familias quedaron unidas bajo la gran bandera de los Forsyth. En la práctica eso significó la disolución de la casa Queen South,
Por lo general, las herederas se casan con el segundo o el tercer hijo de alguna otra casa noble para no perder su legado, pero los Queensouth se hallaban al borde de la bancarrota y estaban a punto de vender sus tierras. Para ellos aquel matrimonio era la única alternativa. Si te cuento todo esto, Fletcher, es porque la nobleza, el matrimonio y la sucesión son conceptos clave para entender quién eres. Fletcher asintió sabiamente, tratando de no perder el hilo. Las maquinaciones políticas de la nobleza le resultaban interesantes, pero seguía sin entender qué tenía que ver todo aquello con él. Bien, la búsqueda de Obadiah dio sus frutos y los plebeyos fueron admitidos en Bocans, incluyéndome a mí. Los inquisidores del anciano rey siguieron con la búsqueda, pero detectaron una curiosa tendencia en la que Obadiah no había reparado. Había extraños grupos de discípulos, sobre todo en los orfanatos de las ciudades del norte. Bien, ¿a qué crees que se debe, Fletcher?, le preguntó Arcturus. Pero el chico tenía la mente en blanco. ¿Qué había de especial en los huérfanos? ¿Qué diferencia a los huérfanos de los demás? Fletcher preguntó a Arcturus. ¿Que nadie los quiere?, aventuró el chico. Exacto, Fletcher. Bien, ¿qué padres no quieren habitualmente a sus hijos?, murmuró Arcturus. Las personas que no pueden mantenerlos, dijo Fletcher, y regresó mentalmente a las largas y solitarias noches en las que se había formulado esa misma pregunta. Cierto, Fletcher, hay personas que abandonan a sus hijos por esa razón. También hay huérfanos cuyos padres han muerto, pero existe otra clase de personas que abandonan habitualmente a sus hijos, y la Inquisición descubrió que esa era una de las características que poseían casi todos los discípulos que se habían quedado huérfanos. En la mayoría de los casos, incluido el mío, la madre era una cortesana. Zacharie se agañó, pero Arcturus la hizo callar con dulzura. Fletcher se dio cuenta de que el profesor estaba tocando un tema que le resultaba muy doloroso. Verás, Lord Faversham era un hombre bueno, digamos insaciable. Su mujer tardó mucho tiempo en darle hijos. Lady Faversham con el tiempo se volvió fría y distante y empezó a rechazarlo en la cama, así que Lord Faversham buscó otras mujeres que sí le dejaran entrar en su lecho. Fletcher comprendió finalmente. O sea que los primogénitos de las cortesanas con las que se acostaba un lord se convertían en discípulos. ¿Es así como funciona?, preguntó Fletcher. Sí, aunque también tenía amantes. Un hombre puede tener varios hijos discípulos con distintas mujeres siempre y cuando se trate del primer hijo con ellas. Del mismo modo, una mujer puede tener varios primogénitos de distintos padres siempre y cuando para el hombre sea el primer hijo. Que unos pocos plebeyos nacieran también con ese don fue pura coincidencia. Empecé a investigar, pero yo no nací con el don independientemente de mis orígenes, como es el caso de otros plebeyos. Si soy discípulo es porque soy uno de los primogénitos de Lord Faversham. Fletcher pensó atropelladamente tratando de recordar las circunstancias en las que lo habían abandonado. El descubrimiento lógicamente provocó un escándalo. Las sospechas de infidelidad recayeron sobre varias casas nobles, especialmente la de los Faversham. Las mujeres nobles iniciaron una huelga y se negaron a ir a la guerra a menos que se aprobara una ley según la cual la Inquisición no pudiera examinar a los huérfanos. No podían soportar la vergüenza de ver a los otros hijos de sus maridos luchando junto a ellos y con sus auténticos primogénitos, susurró. He oído decir que Lady Faversham se ofendió al saber que el demonio destinado a su hijo acabó en realidad en mis manos. El odio que le inspiro es mayor aún que el que sienten otras mujeres de la nobleza. Lady Faversham solo ha tenido un hijo, lo cual significa que si éste muere yo soy el siguiente en la línea sucesoria según las leyes de Omnium. Se vio obligada a solicitar un permiso especial al rey para sacar a su hijo del frente, por si acaso a mí se me ocurrió intentar asesinarlo y ocupar su lugar. Supongo que no te sorprenderá saber que Lady Faversham fue, precisamente, una de las impulsoras de la huelga. Fletcher se sorprendió ante la frialdad con la que Arcturus hablaba de las sospechas que recaían sobre él y se preguntó si su profesor sería capaz de cometer un crimen así. Lord Faversham era un hombre muy rico y poderoso, propietario de casi todas las tierras de los alrededores de las montañas Diente de Oso. Evidentemente muchos huérfanos ya habían sido identificados y entrenados cuando todo esto salió a la luz, así que se llegó a un acuerdo para permitir que se quedaran todos los que ya habían sido descubiertos. La única opción era que no podíamos usar nuestro apellido noble, de ahí que se me conozca como Capitán Arcturus, mi nombre de pila. Tengo 3 hermanastros de aproximadamente mi edad que también luchan con el ejército. Debe de haber más ahí fuera que ignoran por completo quiénes son. No se me permite hacer pruebas a los niños de los orfanatos, aunque me gustaría, y resulta que ahora el destino te trae hasta mí.
Fletcher, tal vez me equivoqué, flotó la voz de Arcturus. Quizá no seas más que un auténtico huérfano. Eres mucho más joven que yo y ni siquiera sé si Lord Faversham continuó siendo infiel después de haber tenido un hijo con Lady Faversham. Pero ¿qué posibilidades tiene un huérfano discípulo, abandonado cerca de Boreas, de ser uno de los pocos que no descienden de la nobleza? O sea, ¿está usted diciendo que soy el hijo bastardo de Lord Faversham y que mi madre es una querida en el mejor de los casos y una cortesana en el peor?, dijo Fletcher. Sí, además de mi hermanastro, añadió Arcturus Faversham.